Bueno, hola a todos. Sí, mi nombre es Elizabeth Castro. Hoy vamos a hablar sobre homeostasis y tolerancia. El próximo lunes van a tener el primer parcial. Así que, bueno, deben estar ya estudiando un montón y esta semana seguramente aceleran para estudiar muchísimo más. Hoy vamos a ver dos temas en un mismo seminario. Por un lado, esto de la regulación, cómo es que se va a regular el sistema inmune, tanto innato como adaptativo, y por otro lado vamos a ver inmunidad de mucosas. Muchos de los conceptos que vamos a ver hoy son conceptos que se fueron viendo a lo largo de los distintos seminarios y digamos que hoy sería como algo de repaso, repasa un montón de mecanismos. El único concepto que se introduce como de nuevo es el tema de las células T regulatorias, que van a tener una principal función a nivel de la regulación y a nivel de no generar una respuesta autoinmune, dando enfermedades autoinmunes cuando estas células no están presentes o no están regulados, o hay algunos factores que no están presentes y nos producen enfermedades autoinmunes. Vamos a empezar. ¿Cuáles van a ser los objetivos de este seminario? Estos objetivos van a ser reconocer y describir los distintos mecanismos homeostáticos que van a ser propios tanto de la respuesta inmune innata como adaptativa, entender cuáles son los mecanismos de tolerancia y la relación que tienen estos mecanismos en la producción de las distintas patologías autoinmunes, correlacionar los mecanismos moleculares con la presentación clínica y comprender el alcance de las distintas aplicaciones terapéuticas posibles. Cada vez más los medicamentos que están dirigidos hacia las distintas enfermedades se enfocan más en los mecanismos moleculares. Por eso son tan importantes hoy en día los distintos mecanismos moleculares, sobre todo a nivel de la respuesta inmune, porque esos son los targets a través de los cuales hoy en día tratamos las distintas enfermedades. La mayoría de las enfermedades en las que el sistema inmune hoy interviene tienen distintos anticuerpos monoclonales que van a estar dirigidos en forma molecular hacia alguna molécula específica que es la que produce la enfermedad, y a través de esa modificación se mejora la enfermedad. Y cada vez más, cada año surgen más biológicos y más moléculas que sirven como terapéutica para las distintas enfermedades. Bien, empezamos a hablar de homeostasis, y homeostasis no es más que la regulación, cómo es que se vuelve a la normalidad después de haber tenido, por ejemplo, una respuesta inflamatoria. Durante un estadio estable, por decirlo de alguna manera, donde el cuerpo está saludable y no tenemos ningún tipo de noxa, va a haber una homeostasis, va a haber una regulación entre todo lo que es proinflamatorio y lo que es antiinflamatorio. De eso se trata la homeostasis, de una regulación a través de citoquinas de una respuesta inflamatoria. Entonces, una vez que tenemos algún tipo de noxa, tenemos la primera respuesta inflamatoria a través de la inmunidad innata, que nos va a dar una presentación clínica característica. Ustedes van a tener la mayoría de los pacientes que vienen a consultar por algún cuadro inflamatorio, van a tener asociado dolor, calor, rubor, tumor y sobre todo también pérdida de la función. Eso tiene un complemento de tipo molecular, o sea, dentro de esa herida, por ejemplo, esta era una paciente que estuvo haciendo jardinería, estuvo con sus rosales y se pinchó con una de las espinas de los rosales, y después de 24 horas su dedo empezó a aparecer de esta manera. Claramente ahí tenemos una respuesta de tipo inflamatoria. Probablemente esta respuesta inflamatoria sea mixta, en el sentido de que
tiene algún microorganismo presente, pero también, si ustedes observan bien, tiene una pequeña astillita que es la que está dándole una gran respuesta inflamatoria. Entonces, dentro de esa lesión vamos a tener ya el sistema complemento, vamos a tener neutrófilos, macrófagos y un montón de citoquinas que van a estar dando este cuadro inflamatorio. Este cuadro inflamatorio en un principio fue local, estuvo solamente restringido al lugar donde ingresó la noxa, luego empieza a ser sistémico. Sabemos que las proteínas del sistema complemento y ciertas citoquinas y un montón de proteínas de fase aguda empiezan a ser sintetizadas por el hígado y pasan a nivel sistémico. Y esto que empezó como local termina como sistémico. Si no tuviéramos un sistema de regulación, esto no tendría un stop, entonces no lograríamos detener la respuesta tanto innata como adaptativa y no llegaríamos finalmente a la curación o a la curación de esta patología. Entonces, una vez que todo el sistema inmune sufrió homeostasis, lo que tenemos es la recuperación de la función y luego empieza a formarse, acá este es el dedo, aproximadamente una semana después, se le dio antibiótico a este paciente y se le extrajo el pedacito que tenía de la espina que se había clavado. Entonces las dos injurias por las cuales este dedo estaba inflamado, se le retiró, se le dio antibiótico y mejoró absolutamente y dejó de tener repercusión sistémica, ¿sí? Porque era una paciente que venía también con fiebre. Bien. Este mecanismo de homeostasis va a estar dado por este balance entre todo lo que es agentes proinflamatorios y agentes antiinflamatorios. De los agentes proinflamatorios, los que más ustedes saben y conocen son las interleuquinas de tipo 1, el TNF-alfa e interferón gamma, aparte del resto de las citoquinas, y las antiinflamatorias, sobre todo interleuquina 10 y TGF-beta. Entonces, entre el balance entre la secreción de unas o la secreción de otras está la homeostasis. Vamos a empezar entonces por complemento. ¿Cómo es que vamos a regular el sistema complemento? Vamos a hacer un repaso. Yo le subí a la... a ver, esperen que voy a buscar, lo tenía acá, pero se me fue. Vamos a buscarlo otra vez. Yo le subí a Facebook, ¿sí? Sistema complemento. Le subí al Face un videíto que está muy, muy bueno. YouTube, que está muy, muy bueno. A ver si me aparece acá. Se lo subí, véanlo. Este es... Muchas veces se quedan como sin entender sistema complemento. A los efectos del examen, recuerden que el sistema complemento lo más importante es, por supuesto, todos los componentes, pero lo más importante es saber cuáles son las funciones, en qué consisten esas funciones y cuáles son las moléculas que intermedian la función del complemento. Como un breve resumen, no me voy a poner a explicarles todo complemento porque no me da el tiempo y también se vio en los primeros seminarios. Vemos este de Víctor Silleros, yo le pedí permiso, me pareció entre los miles, ¿no? O los cientos, mejor dicho, de videos de complemento que están dando vueltas, me pareció uno de los más sencillos y los más acordes como para repasar. Entonces repasamos en unos minutos cómo era que se daba la activación del sistema complemento frente a alguna noxa, ya sea de tipo, sobre todo de tipo infeccioso. Convengamos que nuestro sistema inmune como principal función es luchar o tener distintos mecanismos para los distintos microorganismos, o sea, luchar contra los microorganismos. Bien. Algunas cuestiones generales del sistema complemento, un sistema de proteínas, aproximadamente entre 30
o más proteínas que se van a sintetizar a nivel del hígado. Una vez que se sintetizan a nivel del hígado, estas salen a circulación y se mantienen en circulación viendo si encuentran algún tipo de microorganismo. Una vez que se activa, a ver si encuentran algún tipo de microorganismo y se pegan a ese microorganismo para marcarlo y decirle al sistema inmune que ese microorganismo tiene que ser retirado, ya sea del lugar o a nivel de la circulación. Igual el mecanismo es un mecanismo de cascada, igual que el mecanismo de la coagulación. Las distintas proteínas se van a ir ensamblando, una va a clivar a la otra y así se va a ir desencadenando este sistema de cascada. Vamos a tener dos tipos de proteínas. Una vez que se empieza a activar el complemento, unas van a ser un segmento más pequeño y otro es un segmento mayor, o sea, un segmento menor o una fracción menor y una fracción mayor. La fracción menor del complemento se le va a dar una letra minúscula, y es la que va a hacer y opsonizar, se va a ir a opsonizar a los microorganismos para dejarles una marca que después posteriormente, por ejemplo, los macrófagos los reconozcan a través de esos receptores y el patógeno sea eliminado. El fragmento menor siempre va a tener una letra A y el fragmento mayor siempre va a tener una letra B. Entonces, si yo digo C3B, yo sé que es el fragmento mayor. Yo digo C3A, es un fragmento menor que surgió de la proteólisis del fragmento mayor, ¿sí? Entonces, los fragmentos mayores en general se van a unir a las distintas membranas y los fragmentos menores son los que van a salir a circulación y se van a unir después, posteriormente van a marcar al microorganismo. Me pareció muy sencillo este esquema y tomarlo como si fueran las distintas vías de actuación, como si fueran las distintas ramas de la red de subte. Tenemos tres vías o tres líneas de subte, de las cuales tenemos la vía clásica, la vía de las lectinas y la vía alterna, que son las tres vías principales de activación del complemento. Y como ustedes pueden ver en este gráfico, la vía clásica y la vía de las lectinas comparten casi la vía en forma completa, excepto en el inicio. Entonces, en el inicio vamos a tener que tener en cuenta que hay dos moléculas que se van a diferenciar. Una va a ser C1Q y la otra va a ser la lectina de unión amanosa. Después el resto coinciden, tienen la misma C3 convertasa, no hay diferencia en la C3 convertasa de la vía clásica y la vía de las lectinas, y sí hay diferencia en la C3 convertasa de la vía alterna. Entonces dijimos tres líneas con distinto inicio de esas tres líneas y una vía final común que las tres líneas encuentran hasta llegar al final, que es el complejo de ataque lítico a las membranas. Repasamos un poquito la vía clásica. La vía clásica dijimos que teníamos que tener anticuerpos previamente para que ese C1Q pudiera unirse, y esos anticuerpos generalmente son los denominados anticuerpos naturales. En principio, en las primeras instancias de una respuesta inflamatoria, en las primeras instancias de la respuesta innata, vamos a tener los anticuerpos IgM naturales, ¿no? Siempre se dice que hay que esperar presencia de anticuerpos para que se active la vía clásica. Sí, anticuerpos específicos de ese microorganismo, sí, pero recordemos que siempre tenemos este tipo de anticuerpos que son IgM y que son naturales, y que son unos de los que activan y son los principales activadores de la vía clásica. Entonces, C1Q, C1R, C1S se clivan, son proteasas que lo clivan. Una vez que está formado, comienzan a clivarse C4 y C2, se escinden, como vimos al principio, un fragmento menor y un fragmento mayor. El fragmento mayor va a quedar unido siempre a la membrana del patógeno. Se forma la C3 convertasa
Una vez que formamos la C3 convertasa, tiene esta función, la C3 convertasa, de que C3b empiece a unirse a la superficie de los patógenos, y después finalmente viene la formación de la C5 convertasa y después el complejo de ataque lítico a las membranas. Recuerden que la vía clásica del complemento entonces se va a activar, tengo que tener anticuerpos, no es lo único que activa la vía clásica del complemento, tenemos dos situaciones más en las que se puede activar. Una es si estamos en presencia de una bacteria gram positiva que tiene ácido lipoteicoico, entonces ciertos residuos de ese ácido también pueden activar la vía clásica del complemento. Y otra es la PCR, la proteína C reactiva, que también se une a muchos microorganismos marcándolos, hace que C1Q también pueda unirse y activarse a través de la proteína C reactiva. Bien. No siempre es requerido que se llegue a la formación del complejo de ataque lítico. Es imprescindible para bacterias como por ejemplo Neisseria. Si uno tiene un déficit en la vía final del complemento, lo que tiene la manifestación clínica es una serie de infecciones por algunos microorganismos. Hay una gran susceptibilidad a microorganismos del género Neisseria, pero no para otros microorganismos. La vía de las lectinas, simplemente lo que hacemos es que C1Q es reemplazado por la proteína de unión amanosa, o la lectina, perdón, de unión amanosa. Y esa lectina de unión amanosa lo que hace es unirse a los distintos componentes de microorganismos, que en general los microorganismos son muy ricos en manosa, a diferencia de las células del huésped o nuestras células, que no son ricas en manosa, sino que son ricas en ácido siálico. Nosotros tenemos, nuestras células tienen mucho ácido siálico, mucha fucosa y mucha galactosa, y los microorganismos tienen mucha glucosa, manosa y N-acetilglucosamina. Entonces esa es la diferencia entre lo propio y lo no propio que va reconociendo el sistema inmune. Entonces esta proteína ligadora de manosa se une y sucede exactamente lo mismo que como con C1Q. Vamos a formar la misma C3 convertasa, si se fijan exactamente la misma. Me olvidé de decirles, perdón, que una excepción a el fragmento mayor y el fragmento menor es C2A, porque todo lo que es A, que va a ser el fragmento menor, es una excepción el fragmento C2A. Bien. Dicho esto, la misma vía final común y después la vía de activación alterna, que va a empezar con C3 y el factor D, que es el que va a clivar en la vía alterna. Y la función de esta vía alterna es la amplificación, este factor D, lo que empieza a activar el factor B y empieza a clivar a C3B, dando mucho C3B que se va adosando, amplificando la señal a nivel. La properdina actúa como un factor estabilizante de C3B, tiene que estar, si no está presente esta convertasa, puede actuar por muy poco tiempo si no tiene a la properdina. Y luego se forma la C5 convertasa, el complejo de ataque lítico a las membranas. Bien, las consecuencias de la activación del complemento, por supuesto, es la de inflamación, opsonización, formación del complejo de ataque lítico a las membranas y la potenciación de la respuesta. Esas son las 4 funciones principales. De esas 4 funciones principales tienen que saber cómo es que se regulan y cuáles son las moléculas que están involucradas en cada una de esas 4 funciones. Vamos a adelantar un poquito y esto es en cuanto a regulación, que es el tema de hoy. La regulación va a estar dada por distintos puntos de chequeo
Estos distintos puntos de chequeo van a ser en el inicio, en el inicio de la vía clásica, o sea, en la primera estación, y luego a través de la inhibición de la formación de la C3 convertasa. Yo, teniendo un punto de chequeo a este nivel, lo que hago es estar regulando las dos vías, tanto la vía clásica como la vía de las lectinas. Digamos que son todos mecanismos de reaseguro. Si yo no pude regular a nivel de la primera estación, por ejemplo, de la vía clásica, a nivel de C1Q, tengo una posibilidad en una segunda instancia de regular, y después tengo posibilidades de regular en las instancias finales de la activación. Y la vía alterna, que se va a regular sobre todo a nivel de la C3 convertasa, a través de lo mismo, de inhibir la formación de la C3 convertasa. Luego tengo otro punto de chequeo a nivel de C5 y a nivel de la formación del complejo de ataque lítico a la membrana. Bien. ¿Cuál es la función de la regulación? La función de regulación es evitar que el sistema complemento esté en forma constante activado. Entonces, yo lo que necesito es que no se active sobre las propias células. Sí necesito que se active sobre las células de los microorganismos. Entonces, yo en mis propias células voy a tener distintas proteínas que van a ser a modo de inhibidoras de la activación del complemento. Pero eso siempre se va a dar en las células propias. Diferente va a ser la expresión de ciertos mecanismos de evasión que pueden tener los microorganismos en función del complemento. Entonces, por un lado, mi propia célula va a evitar que el sistema complemento se active en forma patológica, y por otro lado también voy a tener, en cuanto a los patógenos, mecanismos de evasión de la respuesta inmune, donde los microorganismos producen ciertas sustancias que emulan la respuesta regulatoria del sistema complemento. ¿Cómo regulo vía clásica? A través de C1Q, eso dijimos en la primera estación. Lo que hago es inhibir la formación o la proteólisis de C1Q a través de lo que se denomina C1 inhibidor, una proteína que fabrica nuestro microorganismo para inhibir a C1Q. Por lo tanto, no voy a poder formar, no se puede iniciar a través de C1Q la vía clásica. Recordemos que por más que yo no pueda iniciar por C1Q, puedo iniciar por la vía de las lectinas o puedo iniciar por la vía alterna. Otra proteína que va a ayudar en cuanto a la regulación de la vía clásica es la proteína que liga a C4. La secuestra, entonces no puede progresar la formación de la C3 convertasa. En cuanto a la vía alterna, la función es más importante a través del factor I, que lo que va a hacer es inhibir a C3b, no se puede, queda inhibido por más que esté adosado a las membranas, y no puede progresar y no puede formarse la C3 convertasa. Y como dijimos, hay ciertas moléculas que expresan el factor I, es un factor que regula, pero que es soluble, está circulando en forma continua en sangre. Y por otro lado tenemos proteínas que son intrínsecas y que están expresadas a nivel de las distintas células que tenemos, y estas son el receptor para complemento de tipo 1, el factor de decaimiento y MCP. Entonces, estas son proteínas de membrana que van a unir a C3b y van a lograr que no se pueda progresar, ¿sí? Son inhibidas por el factor I y no puede progresar la C3 convertasa. Y finalmente, dos moléculas, una es la proteína S, que lo que va a hacer es unirse a C7 y evitar que después posteriormente se pueda ensamblar el resto de los componentes del complemento, y CD59, que también evita directamente la formación a través de C9, la formación del poro.
Estas son las más fáciles junto con C1 inhibidor. Una de las más complejas por ahí, por todos los factores que tiene, es la vía alterna del complemento. Igualmente ahora los vamos a volver a ver. Bien, seguimos entonces con... Vamos a sacar esto, volvemos entonces a complemento. Hicimos un repaso, acuérdense las 4 funciones y cuáles son los mecanismos moleculares que están involucrados en cada una de las funciones, y nosotros lo que vamos a hacer es repasar o ver en realidad cómo es la regulación. La vimos un poco en el video, vamos a reforzarlas con las diapositivas. Vimos estas 3 vías, que son las 3 vías de activación del complemento, y que los distintos puntos de chequeo eran a nivel del inicio de las vías y a nivel de la inhibición de la formación, digamos, de la C3 convertasa. Y después tenemos a nivel de la vía final común, a nivel de C5, de la formación de la C5 convertasa y del complejo de ataque lítico a la membrana. Empezamos por C1 inhibidor, esta proteína que está circulando, entonces que va a actuar a nivel de la vía clásica del complemento. Acá tienen que C1Q va a tener estas 3 formas de activación. Digamos que no solamente se va a activar una vez que hay anticuerpos, sino que también la proteína se reactiva, activa a C1Q, y también en forma directa en los microorganismos, si ha ingresado un microorganismo que es una bacteria gram positiva. Esto no es que lo tengan que saber, es simplemente para recordarles que hay una absoluta conexión entre lo que es la cascada del complemento con la cascada de la coagulación y todo el sistema de quininas que tenemos en nuestro cuerpo. C1 inhibidor no solamente actúa sobre C1Q, sino que C inhibidor sobre la vía clásica, sino que también actúa sobre la vía de las lectinas, inhibiendo a las proteasas MAP2 y MAP1, las inhibe también. No solo inhibe eso, sino que inhibe un montón de factores de la coagulación y interviene inhibiendo todo lo que es el sistema de calicreína, que va a llevar finalmente a que tengamos mucha presencia de bradiquinina, que nos va a producir lo que se denomina angioedema y que es la molécula intermediaria para producirnos esta patología. Entonces, fíjense, todos estas letras en rojo son distintos anticuerpos monoclonales que están dirigidos, que son target para tratar distintas patologías que se presentan cuando tenemos falta de C1 inhibidor. Nosotros vimos en los primeros seminarios una patología que se llamaba angioedema hereditario, y esa patología, el paciente lo que tiene es un déficit de C1 inhibidor. ¿Qué pasaba? Se nos presenta la consulta con un edema, sobre todo generalizado. Este angioedema, el paciente en forma recurrente viene al hospital presentando edemas a nivel de la cara. En este caso era una paciente que tenía un edema solamente a nivel de la lengua. Esto le impedía la respiración. Después, posteriormente, esta paciente pasó a terapia intensiva porque no había forma de hacerle de que responda y tuvo que ser intubada. O puede presentarse como angioedema, como un edema a nivel de la cara, donde no está comprometida necesariamente la lengua. Puede presentarse con un edema a nivel del tubo digestivo, entonces el paciente viene con un dolor abdominal en forma recurrente, pero no se explica por qué tiene ese tipo de dolor. Normalmente tienen algún tipo de antecedente familiar, también puede tener una presentación de un
un exantema, no pruriginoso, serpinginoso, pero lo más frecuente es que se presente. Por supuesto que no es que se presenta el paciente y decimos, tiene un angioedema hereditario. No, por supuesto, es uno de los diagnósticos diferenciales de angioedema. Paciente que se presenta con angioedema, uno tiene que ver si puede llegar a ser un angioedema hereditario o simplemente puede estar siendo una reacción alérgica o puede estar haciendo un shock anafiláctico y después también tiene su severidad, es una de las patologías más severas en cuanto a reacciones alérgicas. Entonces, uno de los diagnósticos diferenciales, paciente que venga con angioedema, y en el caso de tener, de ser recurrente, de ser no pruriginoso, no tiene respuesta en general a los medicamentos que utilizamos en las reacciones alérgicas, se pasa a estudiar a este paciente y se busca en sangre si tiene C1 inhibidor. Hay distintos fenotipos, distintas características que puede tener el angioedema hereditario. Ahí dice C4 bajo, uno lo que mide es cómo está funcionando el complemento y le pide al paciente justamente que se mide en sangre complemento, la cantidad que tiene ese paciente de complemento. Generalmente se pide C3 y C4 y también se pide funcionalidad de ese complemento. ¿Cómo es que ese complemento puede estar normal pero puede ser que no funcione? Entonces se pide lo que se denomina CH50, que es funcionalidad del sistema complemento. No todos tienen C4 bajo. Hoy en día, dentro de los distintos fenotipos, no todos los pacientes tienen un angioedema hereditario que se presenta de igual manera. Hay un montón de fenotipos. Muchos fenotipos son con complemento normal o C4 normal. Bien, pasamos a cómo es la vía alterna, cómo regulamos la vía alterna, y dijimos que una de las más importantes era a través de la inhibición de la formación de esa C3 convertasa. El factor más importante, que es el que va a inhibir a C3b, es el factor I. Este factor es un factor soluble y después sí vamos a tener ciertas proteínas de membrana, como vimos en el video, que estaban en nuestras células, en nuestras propias células, y que también lo que van a hacer es unirse a C3b para que venga el factor I e inactive y no pueda progresar la formación de la C3 convertasa. Por otro lado tenemos el factor H. El factor H también es soluble y lo que hace es tener la misma función que tienen estas tres proteínas, solamente que es soluble y se une a C3b. Este factor H entonces se une, es un factor que se une al ácido siálico, o sea, todas aquellas células que tengan alto contenido de ácido siálico van a poder, se une a nuestras células. Las células de los vertebrados tienen alto contenido de ácido siálico. Y entonces, muchas bacterias tienen como factor de evasión tener algo más de contenido de ácido siálico. Entonces, este factor H se une a sus membranas muchas veces y lo que hace es inhibir la activación del complemento a nivel de ese microorganismo. Bien, y la etapa final de regulación, dijimos que era la proteína S, que se va a unir a C7, impidiendo que ingrese en la membrana y que después se forme el complejo de ataque lítico, y CD59, que se une impidiendo que se polimerice C9. No tengo ningún comentario. No tengo ningún comentario. ¿Está saliendo bien? ¿Ven bien? ¿Están viendo bien o no? Bueno, no puedo leer los comentarios. Bien, entonces, cerrando lo que es homeostasis y respuesta inflamatoria, lo mismo que les dije al principio, una respuesta inflamatoria empieza como una respuesta de tipo local. Buenísimo, buenísimo, Luana, gracias, Luana. Empieza como una respuesta local, pero raramente queda solamente como una respuesta local.
Gracias chicos. Raramente queda como una respuesta local, generalmente sí o sí pasa a ser una respuesta sistémica. Luego tenemos que ver cuál es el tenor de esa respuesta sistémica. Vamos a tener una respuesta sistémica probablemente leve, moderada o severa, y dependiendo de esa respuesta sistémica, de esa respuesta, digamos, sistémica, leve, moderada o severa, dependen de estos mecanismos de homeostasis y todo lo que aportan para la resolución de la respuesta inflamatoria. Dentro de este mecanismo sistémico, una vez que se empieza a dar la inflamación de tipo local, siempre está el sistema neuroendocrino, siempre está el sistema neuroendocrino involucrado. Y por eso, una vez que no se puede frenar este sistema neuroendocrino, es que tenemos una respuesta inflamatoria de tipo severa. No necesariamente tiene que haber una noxa infecciosa, podemos tener un cuadro de isquemia cardíaca o isquemia de músculo estriado, una lesión muscular, por ejemplo, y eso también desencadena una respuesta inflamatoria. Cuando tenemos un infarto agudo de miocardio, esas células que no han recibido oxígeno por un tiempo empiezan con una respuesta inflamatoria también, primero de tipo local y después generalizada. Bueno, entonces, dentro de los mecanismos de homeostasis, lo que tenemos que ver es cuál es el mecanismo que utiliza el sistema inmune para, una vez que está desencadenada la respuesta inmune y tengo un montón de células que están infiltrando los tejidos, cómo hace el sistema inmune para que estas células primero no continúen produciendo un mecanismo inflamatorio, y una vez que estas células se vuelven apoptóticas, ¿qué es lo que hace el sistema inmune para poder sacarlas? Cuando yo tengo algún tipo de expansión o un infiltrado a nivel de distintas células del sistema innato, esas células ya no van a volver a la circulación. Esas son células que, una vez que se extravasaron a los tejidos, se quedan en los tejidos, como es el caso, por ejemplo, de los neutrófilos. Una vez que han sido extravasados, esos neutrófilos no van a volver a la circulación. Entonces, el sistema inmune tiene que tener un mecanismo para evitar que el contenido de esos neutrófilos continúe dañando, y que una vez que esos neutrófilos empiezan a involucionar, sean removidos del tejido sin provocar algún tipo de inflamación. El mecanismo al cual recurre la respuesta del sistema inmune, el sistema inmune en realidad es el mecanismo de apoptosis. ¿En qué consiste el mecanismo de apoptosis? Repasando, íbamos a tener dos tipos, ¿sí? El mecanismo de apoptosis era lo que decimos una muerte celular programada, que se podía dar por dos vías. Esas dos vías pueden ser la vía mitocondrial, o también se denomina vía intrínseca. En esta vía intrínseca hay unas proteínas que son absolutamente importantes, que son la familia BCL2. Entonces, esta familia está presente a nivel de la membrana citoplasmática, la membrana, de la mitocondria, sí, la membrana de la mitocondria, y son las que van a activar a distintos tipos de caspasas, y esas caspasas son las intermediarias para producir la fragmentación del ADN y para también romper el citoesqueleto, que la indemnidad del citoesqueleto que tiene esta célula, y formar lo que se denominan cuerpos apoptóticos. Por otro lado, otra de las vías que va a producir apoptosis son aquellas vías que se llama vía mediada por receptor o vía mediada por receptor de muerte, que ya conocemos que es la vía del FAS ligando, es la que más tenemos presente, y también existe una vía que es del factor de necrosis tumoral, que también a través de su receptor produce apoptosis. La diferencia es que las caspasas involucradas son diferentes. En una, que es la vía intrínseca, está involucrada la caspasa de tipo 9, y en la vía receptor de muerte está la caspasa de tipo 8. Las consecuencias son exactamente las mismas: fragmentación del ADN, alteración del citoesqueleto
y formación de un cuerpo apoptótico que finalmente va a ser reconocido por células, como el macrófago, que lo que van a hacer es endocitarlas y eliminarlas. Para evitar que se produzca un cuadro inflamatorio. Sabemos que cualquier célula, porque en un infarto de miocardio lo que tengo es una reacción inflamatoria, y tengo una reacción inflamatoria porque esas células cardíacas que no recibieron oxígeno empiezan con una necrosis. Entonces el mecanismo de necrosis me lleva a un cuadro, a un mecanismo inflamatorio. Esto es un mecanismo, se vuelca el contenido de las células hacia el exterior. Todo eso es motivo de dar una infección, una reacción inflamatoria, sumado a que volcar todo el contenido de las células hacia el exterior y que empiece a ser reconocido por el sistema inmune nos lleva a tener cualquier tipo de enfermedad autoinmune. Por eso muchas veces los desencadenantes son el origen de enfermedades autoinmunes. Y los desencadenantes, ¿qué son? No son ni más ni menos que respuestas inflamatorias que terminan después posteriormente desencadenando o dándonos el puntapié inicial para tener una respuesta autoinmune. Entonces, lo que trato de evitar es un mecanismo de necrosis. Siempre se induce apoptosis. ¿Y cuál es el mecanismo por el cual el macrófago va a reconocer que esta célula es una célula que está como un cuerpo apoptótico o que se está induciendo apoptosis? Simplemente es a través de moléculas. ¿Qué moléculas? La fosfatidilcerina. La fosfatidilcerina es un lípido, es un fosfolípido que se encuentra generalmente del lado interno de la membrana citoplasmática. Nunca está en contacto con el exterior. Una vez que empiezan las alteraciones a nivel de la célula, porque se está induciendo, ya sea por la vía intrínseca o por la vía extrínseca, el mecanismo de apoptosis, esta fosfatidilcerina, ¿sí?, empieza a estar en la parte exterior, se da vuelta, por decirlo de alguna manera, y se pone sobre la parte externa de la membrana plasmática, y eso, a través de sus receptores, el macrófago es lo que sensa. Entonces, sensa que esa célula tiene fosfatidilcerina, y es una señal que le está diciendo al macrófago que esa célula es una célula apoptótica. Entonces, ese macrófago empieza a inducir un perfil antiinflamatorio, empieza con secreción de interleuquina 10 y TNF-alfa para evitar que toda esta remoción de células apoptóticas esté dando más inflamación. ¿Cómo entonces regulo esta actividad, ya sea inflamatoria o antiinflamatoria del macrófago? A través de dos vías. Por una son las células apoptóticas. Al empezar a endocitar células apoptóticas, cambia el perfil del macrófago y se convierte en un perfil antiinflamatorio. Y por otro lado vamos a tener las células T regulatorias, que son el otro tema de este seminario, y estas células T regulatorias van a inhibir en forma directa y en contacto directo con el macrófago, a este macrófago para que continúe produciendo citoquinas inflamatorias, y empieza este macrófago a producir citoquinas antiinflamatorias. Acá tienen los perfiles. Normalmente decimos que pueden ser dos perfiles. El perfil clásico, que es el perfil inflamatorio, con secreción de interleuquina 1, interleuquina 6 y TNF-alfa. Y el perfil 2, que sería el perfil antiinflamatorio, con la secreción de TGF-beta y interleuquina 10. Ahora, los fenotipos de los macrófagos son diferentes. ¿Qué significa que el fenotipo es diferente? Que expresa receptores diferentes a aquel macrófago que tiene un perfil inflamatorio a aquel que tiene un perfil alternativo. Y tenemos en el medio lo que se denomina un perfil cicatrizal.
este perfil cicatrizal en realidad se puede poner en el alternativo. El alternativo es un macrófago antiinflamatorio que en última instancia también tiene un rol en la restauración de los tejidos, porque tenemos que tener un mecanismo por el cual si se perdió, tengamos solución de continuidad. Eso quiere decir, si tuvimos una pérdida, por ejemplo, de piel, como ustedes vieron en la lesión, hay que volver a restaurar esa piel, y esa piel tiene que crecer de nuevo a través de factores de crecimiento. Bueno, esos factores de crecimiento también los van a aportar tanto las células que forman parte del tejido, como las células del sistema inmune. Entonces podemos decir perfil clásico y un perfil alternativo, y dentro del perfil alternativo vamos a tener citoquinas que están relacionadas con lo antiinflamatorio y citoquinas que están relacionadas con la reparación de los tejidos. Bien. Otro mecanismo que tenemos también de reconocimiento de células apoptóticas, porque las células apoptóticas pueden estar en los tejidos y hay células apoptóticas que también pueden estar circulantes. Entonces, las células apoptóticas de los tejidos, vamos a tener las células residentes, como son los macrófagos, que van a endocitarlas, y si estuvieran en circulación vamos a tener mecanismos como es la IgM natural, que ya la nombramos al principio, que forma parte, ¿sí?, de la primera línea de defensa, que son estos anticuerpos IgM naturales, y son secretados por los linfocitos B de la zona marginal del brazo, y entonces intervienen en la homeostasis, favoreciendo todo lo que es la depuración de células apoptóticas. Y también son muy importantes en esto de antígenos que tienen epitopes oxidados, porque el envejecimiento natural celular lleva a expresar una mayor cantidad de epitopes oxidados. Resumiendo, entonces, por supuesto, no solamente son los neutrófilos los que van a morir por apoptosis. La apoptosis es el mecanismo principal de homeostasis y a través del cual se regula la cantidad de células que en algún momento pudieron expandirse, ya sea durante la ontogenia. Si ustedes se acuerdan, durante la ontogenia hay los mecanismos tanto de selección positiva como de selección negativa, me dejan un tendal de células que van a apoptosis. Bueno, esas células tienen que ser removidas. El mecanismo de remoción es a través de apoptosis. Si yo tengo una expansión clonal por el reconocimiento de algún microorganismo, luego de que ese microorganismo ya está siendo eliminado, también tengo un montón de células que se siguen dividiendo. Bueno, tengo que tener un mecanismo para ponerle un stop, y ese mecanismo es inducir la apoptosis. Uno de los mecanismos periféricos de tolerancia vamos a ver que es la anergia, y estos, tanto linfocitos T como linfocitos B, que se vuelven anérgicos, van a morir por apoptosis, y tengo que eliminar a esas células. Los linfocitos B lo mismo, las células CNK, o sea, es el mecanismo y es la forma usual de muerte que eligen nuestro organismo. Bien, vemos un poco en qué sucede con algunos ejemplos de respuesta adaptativa y cómo es que se regula. Por supuesto que voy a tener también el mecanismo de apoptosis. Recordamos, ¿sí?, que en la respuesta inmune primero tengo la captación de antígenos por parte de las células, en este caso es la piel. Pueden poner cualquier órgano en lugar de piel. Estas células dendríticas que van a estar ubicadas a nivel periférico van a empezar a madurar. Esa maduración implica procesar y presentar cada vez más antígenos para, una vez que llegan al ganglio, poder presentárselo a los linfocitos T vírgenes. Estos linfocitos T vírgenes reconocen, en este caso, el antígeno o los antígenos que están siendo presentados en el contexto de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, y empieza la expansión clonal.
Sí, esa expansión clonal, para que suceda esa expansión clonal, tenemos que tener lo que se denomina señal 1 y señal 2. Sumamente importantes, señal 1 y señal 2, y cuáles son las moléculas que están involucradas en la señal 1 y cuáles son las moléculas que están involucradas en la señal 2. Y la señal 1 es el reconocimiento del péptido y en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad, y la señal 2 estaba dada por las moléculas coestimulatorias. Si yo no tenía una señal coestimulatoria, lo que iba a suceder es que por ese linfocito no iba a poder expandirse, ¿sí? Ese linfocito va a entrar en anergia, no va a tener respuesta, es una no respuesta. Si yo reconozco el péptido, pero no tengo moléculas coestimulatorias. Y dentro de estas moléculas coestimulatorias vamos a tener a CD28, a través de el reconocimiento de CD80 y CD86. Y eso era una señal estimuladora, y luego de eso comenzaba la expansión clonal. Esta molécula, que es CD28, se expresaba en forma constitutiva en los linfocitos, ¿sí? Bien. Tenía por otro lado otras moléculas, que son las moléculas inhibitorias. El caso de CTL4, que es de la familia, de la misma familia de CD28, pero compiten exactamente por el mismo receptor. Entonces CTL4 y CD28 se unen a las moléculas coestimulatorias, solamente que CTLA4 tiene mucha mayor afinidad por CD80, pero CTLA4 no va a estar en forma constitutiva, sino que una vez que se activa las células T, ahí empieza a inducirse, lo cual es lógico, ¿no? Si no, no tendríamos nunca activación. Si yo tengo estas dos moléculas presentes en forma constitutiva, ¿qué posibilidades tengo yo de activar esa célula? Ninguna. Una vez que sí se activa, ahí empiezo a apretar el freno. Entonces ahí se empieza a inducir la síntesis de CTL4, empieza a expresarse, y entonces en una etapa posterior empieza a competir por el mismo ligando. Y esta molécula es una molécula que envía señales inhibitorias e impide que esas células comiencen a dividirse, ¿no? Evita la expansión clonal. Lo mismo sucede con PD1, también es una molécula inhibitoria y también es inducida por activación, y lo mismo sucede con ICOS ligando, que también es una molécula estimulatoria, al igual que CD28, y que también estas tres se inducen solamente una vez que ese linfocito T está activado. CTLA4 y PD1 tienen un rol absolutamente importante en lo que es inmunidad antitumoral, porque muchas veces las células tumorales que tienen mecanismos para evadir la respuesta inmune, lo que hacen es expresar los ligandos de estas moléculas. Por lo tanto, ese linfocito T que quiere reconocer a una célula que tiene características de una célula no propia o una célula tumoral, por más que las quiere reconocer, se encuentra con los ligandos y queda inhibido, imposibilitado de reconocer muchísimas células tumorales. Por lo tanto no se monta una respuesta antitumoral eficaz. Vamos a volver a verlos en antitumoral. Aquí tienen el mecanismo bien a nivel molecular, y como la señal 1, con el reconocimiento del péptido, el reconocimiento del complejo en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad, y por supuesto su molécula coaccesoria, que puede ser CD4 o CD8, la expresión de CD28 por parte de las células T y de la célula presentadora de antígeno, las moléculas coestimulatorias, para que pueda estar dada la señal 2 y se produzca la activación y la expansión de la célula T. En el caso de las moléculas inhibitorias, entonces una vez que se activó, se empiezan a sintetizar y se empiezan a expresar a nivel de la membrana
plasmática, empiezan a competir con la CD80 y CD86 y envían entonces señales inhibitorias para detener todo lo que es la expansión clonal. Entonces, estas son moléculas tan relevantes y que están en puntos de chequeo también, son todos puntos de chequeo del sistema inmune, son tan importantes que cualquier alteración a nivel de estas moléculas nos da manifestaciones de autoinmunidad. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy haciendo es expandir en forma sostenida todas las respuestas de las células T y de las células B también. Entonces estoy con un sostenimiento de una respuesta clonal en forma constante. Lo mismo sucede con PD1 y su relevancia a nivel de lo que es antitumoral, células tumorales, lo que les expliqué en la diapositiva anterior. Tiene exactamente el mismo mecanismo, solamente que es una molécula diferente y tiene un ligando diferente. ¿Cuáles son los mecanismos de apoptosis o los mecanismos a través de los receptores de muerte? Teníamos dos mecanismos. El mecanismo de receptor de muerte era a través de Fas ligando, y pueden darse dos situaciones. Una situación en que una vez que se activa ese linfocito se expresa también Fas, empieza a inducirse la expresión de Fas y lleva a lo que se denomina el suicidio, o en el caso de linfocitos que han inducido y se encuentra con otro linfocito y se denomina fratricidio. Son distintos mecanismos de muerte celular o de apoptosis. Bien, habíamos visto que cuando teníamos algún tipo de defecto en estas moléculas que son regulatorias y que inducen la apoptosis, en este caso hay patologías en las cuales hay un defecto tanto en Fas como en Fas ligando, y estos defectos en la apoptosis nos dan patologías que no son súper comunes, no es que son la mayoría de la población puede tener, no, se dan en un porcentaje bajo, pero se dan y tenemos que conocerlas, como por ejemplo el síndrome linfoproliferativo autoinmune. Se presenta en edades tempranas, después del nacimiento, y esta patología puede presentarse en forma variada. Lo que tenemos es en el paciente una hepatoesplenomegalia y un aumento a nivel de los ganglios linfáticos, porque lo que no se puede tener es esta expansión clonal que está sucediendo. Esto sería un ganglio normal y esta es la hipertrofia de los ganglios linfáticos, con expansión sobre todo de linfocitos T doble negativos. ¿Y en qué consiste la presentación? ¿Cómo vienen los pacientitos que tienen estas patologías? Bueno, pueden presentarse con cuadros de esplenomegalia, linfoadenopatía, pueden presentarse solamente con un aumento de todas las inmunoglobulinas a nivel sanguíneo. Uno le pide, por ejemplo, un proteinograma en principio y ve que la fracción gamma está aumentada, y luego le pide en forma específica IgG, IgM, IgA, y también tenemos todas las fracciones aumentadas. Puede presentarse en menos del 10% con una ausencia de estas inmunoglobulinas. A veces se presentan como una inmunodeficiencia primaria, en este caso una inmunodeficiencia común variable entre el 5 al 10%, y a veces se presentan con otros tipos de alteraciones, como puede ser disminución de las plaquetas, disminución de los neutrófilos, anemia. Nada, como ustedes ven, tiene una presentación bastante florida y el diagnóstico de estas patologías, por un lado, es sencillo si uno las conoce.
porque si yo no sé que esto existe, no podría nunca diagnosticarlo, pero por otro lado uno se enfrenta a muchos y múltiples diagnósticos diferenciales, porque la esplenomegalia y las linfoadenopatías son la forma de presentación de cientos de enfermedades, lo mismo que la hipergama o la hipogama. Bien, no es que tengan que saber la clasificación, no se les va a preguntar, no les voy a preguntar jamás la clasificación de estas enfermedades. Esta presentación es para que tengan en cuenta que no solamente hoy en día tenemos alteración a nivel de un solo gen, sino que ya se encuentran que hay alteraciones en múltiples genes. Hay mutaciones que son en FAS, hay otras mutaciones que son en las caspasas, y bueno, hay cientos ya hoy en día de mutaciones que se han encontrado y que no necesariamente son en FAS y que sin embargo dan el mismo cuadro, lo cual nos lleva a pensar que las enfermedades cada vez son más fenotípicas, cada vez la presentación depende de cuál es el tipo de mutación, y hay también cientos de fenotipos diferentes, lo cual hace cada vez un poquito a veces más difícil el diagnóstico de estas enfermedades, sumado a que necesitamos un diagnóstico molecular y un diagnóstico de tipo genético, que no siempre es posible en absolutamente todos los hospitales. Ojalá todos pudiéramos hacer un diagnóstico genético del paciente en la mayoría de los hospitales, ¿sí? Eso tiene que ser cada vez más frecuente, cada vez deberíamos poder acceder a diagnósticos más específicos y diagnósticos del fenotipo que tiene cada uno de nuestros pacientes, porque todos los pacientes son diferentes. En este tipo de enfermedades y en cualquier otra, las enfermedades y la forma de presentación que tienen no son iguales en todos los pacientes. Bien, entonces dejamos entonces homeostasis y los distintos mecanismos regulatorios y pasamos a uno específico, que son las células T regulatorias. La clasificación de las células T regulatorias es extensa. Hoy en día también tenemos muchos fenotipos. ¿Los fenotipos qué son? Los fenotipos son la expresión de distintas moléculas en la superficie que me van a dar distintas funciones. Entonces, células regulatorias desde hace un tiempo, o sea, ahora 10 años a esta parte, si uno hace una búsqueda en Medline o en cualquiera de los buscadores, se fija cuándo es que empezaron, empezó una mayor cantidad de publicaciones, y esto sucedió alrededor de 10 años. Si uno busca antes de 10 años, las publicaciones eran mínimas, no se sabía casi nada sobre T regulatorias, y en los últimos 10 años las publicaciones han aumentado por 5, por 10 veces más, y hoy en día se encuentran muchas publicaciones sobre T regulatorias y sobre todo el fenotipo que tienen estas T regulatorias. Perdón. Bien, entonces vamos a clasificarlas en dos tipos de T regulatorias: aquellas que son de tipo regulatorias naturales, que son las que van a salir del timo, de esta manera van a salir siendo células T regulatorias, y aquellas que se van a convertir en T regulatorias en la periferia. Entonces, ustedes vieron que estaban los perfiles de linfocitos TCD4, los distintos perfiles. Uno de esos perfiles, un perfil era TH1, otro perfil era TH2, T folicular helper, TH17. Uno de los perfiles de esas TCD4 van a ser las T regulatorias. Esas T regulatorias son T regulatorias periféricas. Entonces, dos tipos: unas que salen directamente fenotípicamente desde el timo, y otras que van a, inducirse su fenotipo a través de distintas citoquinas y van a provenir de los linfocitos TCD4. De estos linfocitos TCD4, como dijimos, nos pueden dar
T efectoras. Dentro de esas T efectoras vamos a tener las T reguladoras de tipo 1 y las TH3, que van a ser características de las mucosas, se van a encontrar sobre todo a nivel de la mucosa del intestino, y después vamos a tener las T regulatorias inducibles. La mayoría, el fenotipo de expresión, o sea, estos receptores que tienen en la superficie las células T regulatorias, son CD4 y FOXP3, que es un marcador de célula T regulatoria. No es exclusivo, hay otras células que también expresan el gen FOXP3, pero uno generalmente cuando tiene presente este gen dice que esa célula es una célula T regulatoria. Entonces, son una población de células sumamente heterogéneas, que tienen subfenotipos. Esto quiere decir que yo tengo un receptor CD4 o un receptor CD25 y la expresión de FOXP3 que les puse entre paréntesis CD127 low, porque si tenemos que pedir el fenotipo a un paciente, en general no tenemos las herramientas para hacerle FOXP3. Sí, con un citómetro de flujo podemos marcar CD4 y CD25, pero no podemos marcar FOXP3. Entonces marcamos CD127 y la expresión baja de esta molécula CD27 es uno de los subfenotipos o de los fenotipos de las células T regulatorias. Esto quiere decir que al tener distintas moléculas presentes, aparte de estas, otras moléculas más presentes, le confieren lo que se denomina adaptabilidad. Entonces se está viendo que las células T regulatorias tienen que tener una cierta adaptabilidad a distintas situaciones de citoquinas en el medio, que le van a ir diciendo cuál es la función que tienen que cumplir. Tienen expresión constitutiva de moléculas CTLA4 y de CD25. CD25 es la cadena de alta afinidad para la interleuquina 2 y CTLA4 vimos que esta era una molécula inhibitoria. Entonces, como la función de las T regulatorias va a ser de alguna manera ser inhibitoria, van a tener que tener esta molécula para inducir la inhibición de distintas células efectoras. Van a mantener la tolerancia periférica y vamos a ver cuáles son esos mecanismos supresores a través de los cuales se da esto. Me voy a apurar, chicos, porque pobres, voy a estar justita. Van a tener un rol fundamental en el control de la inflamación, y hoy en día se sabe que estas T regulatorias, dijimos que los macrófagos tenían una función importante en la regeneración de los tejidos, y hoy en día se sabe que las T regulatorias tienen una función muy importante en cuanto a la regulación de la regeneración de los tejidos. Y su rol fundamental en la autoinmunidad, en trasplante y en cáncer es tan importante que hoy en día se están tratando de desarrollar, se están desarrollando estrategias terapéuticas mediante la transferencia de estas células T para evitar lo que se denomina la enfermedad de rechazo de los órganos, y para enfermedades autoinmunes y para cáncer. Bien. Vemos un poquito lo que es tolerancia central y tolerancia periférica. Tolerancia es la ausencia de reacción frente a los componentes propios, y la clasificamos en central y en periférica. La tolerancia central va a estar dada durante la selección negativa. Entonces, durante la selección negativa tenemos reconocimiento, ¿sí? En el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad de péptidos. Este reconocimiento de péptidos, si estos péptidos que son reconocidos son péptidos propios, esas células T van a sufrir apoptosis y no van a ser seleccionadas. Entonces, solamente aquellos que no tengan un reconocimiento son las que van a salir hacia la periferia, y vamos a tener entonces lo que se denominan linfocitos T, que van a ser simple positivos, autorrestrictos, porque no van a reaccionar contra las células
contra nuestros propios antígenos y autotolerantes. ¿De qué depende esta selección negativa? Bueno, esta selección negativa está dada por la expresión de un gen que es el gen aire. Este gen se expresa en las células del epitelio tímico medular y lo que hace es que proteínas que están expresadas a nivel de los distintos órganos de nuestro organismo estén representadas en ese microambiente tímico para lograr que, si son reconocidas, esos linfocitos sufran apoptosis. Y esto nos protege frente a las enfermedades autoinmunes. Si yo tengo alguna alteración a nivel de la expresión de ese gen aire, entonces, por ejemplo, no voy a tener expresión de antígenos propios, ¿no? Por ejemplo, insulina, por ejemplo, hormonas tiroideas, hormonas de la glándula adrenal, o sea, hay una vasta representación de distintas proteínas propias que son presentadas y que si el linfocito las reconoce, quiere decir que probablemente si yo ese linfocito lo dejo salir hacia la circulación y hacia la periférica, vaya ahí a pasar por la glándula tiroides y me vaya a reconocer a esos epitopes que están presentados y voy a tener una enfermedad autoinmune. Entonces, ¿de qué depende la selección negativa? Depende de tener el gen aire, que es el regulador autoinmune, y de que ese gen aire sea capaz de poder seleccionar a los linfocitos T que están reaccionando contra las moléculas propias. ¿Qué pasa con los linfocitos B? Algo muy parecido, ¿sí? No tan parecido. Ausencia de señal, se va a producir esto en la médula ósea, la tolerancia central, entonces voy a seleccionar también aquellos linfocitos B que no reconozcan o que no tengan una transmisión de señal importante a través de su BCR. Esos son los que van a continuar con la maduración. Aquellos que reciban una señal extensiva, o sea, una señal importante, van a tener dos opciones. Por un lado, pueden volver a rearreglar sus cadenas para editar su BCR, o pueden ir a apoptosis, y aquellos que tienen un entrecruzamiento que no es extensivo, que no es muy fuerte, pero que es leve, van a ir a ser, digamos, inhabilitados. Van a sufrir lo que se denomina anergia. Entonces, de estas dos situaciones, no es un mecanismo que en el 100% de los casos logre darme una situación en la cual no se reconozca absolutamente ningún. Siempre hay un escape, siempre va a haber algún linfocito T o algún linfocito B que va a salir a circulación y va a tener probablemente posibilidades de reconocer algún antígeno propio, si no, no tendríamos enfermedades autoinmunes. Por otro lado, tenemos lo que se denominan células dendríticas tolerogénicas, que lo que van a hacer es inducir anergia e inducir también la diferenciación hacia un perfil T regulatorio en vez de cualquier otro tipo de perfil. Bueno, mecanismo de tolerancia. Esto es súper importante, por eso les puse ahí una estrellita. Estos son los mecanismos moleculares a través de los cuales no evitamos tener reacciones autoinmunes. Algunos de los mecanismos son ausencia de segunda señal de activación, disminución de la cantidad de presentación, digamos, disminución de la expresión de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, la intervención de los linfocitos T reguladores con sus receptores inhibitorios, y por otro lado lo que se denominan sitios inmunológicamente privilegiados. Vamos a ver las distintos mecanismos. ¿Qué significa que no tengamos señal 2? Y bueno, significa que va a haber una anergia, ese linfocito
que no tiene segunda señal, entra directamente en lo que se denomina energía clonal y no va a ser capaz de activarse. Esto puede suceder en el contexto de una situación normal donde no haya ningún tipo, por ejemplo, de proceso infeccioso. ¿Sí? Tenemos en ese contexto una ausencia de señales de activación o las señales de activación no son suficientes para lograr una coestimulación. Lo que pasa con esa era la señal 2 que necesitamos en toda activación, y esta sería la señal 2 para los linfocitos B. La anterior es para los linfocitos T, esta es para los linfocitos B. No voy a tener un tipo de señal 2, no voy a tener la colaboración del T folicular helper, por lo tanto tampoco no voy a tener en ese caso activación B. Otra situación que pueden encontrar, sabemos que tiene que haber un tenor, ¿sí? Las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad no es que se expresan una a una, tengo cientos y miles de moléculas que están expresadas a lo largo de toda la membrana plasmática, pero tengo que tener un mínimo de encuentro entre el TCR y las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Cuando la densidad de esas moléculas no es adecuada, no es posible la activación, y estos son mecanismos de acción específicos solamente de las células T regulatorias. Entonces, yo tengo una T regulatoria que dijimos que expresaba en forma constitutiva la molécula CTLA4, y esta célula T regulatoria a través de 3 distintos mecanismos puede interaccionar con una célula dendrítica y producir una inhibición de la activación, o es a través de disminuir la expresión de las moléculas coestimulatorias, puede inducir la síntesis de la enzima IDO, que es una enzima que interviene en el metabolismo del triptófano, y entonces este triptófano no va a estar disponible para lo que es la expansión clonal o para distintas funciones que tiene en la célula dendrítica, o puede llevar directamente a la apoptosis de esta célula dendrítica. Esto es a través de interacción entre CTL4 y las moléculas coestimulatorias. Por otro lado, tenemos un efecto de tipo citotóxico, ¿sí? Las T regulatorias pueden liberar granzimas, y esas inducen la apoptosis a nivel de las células dendríticas. Dijimos que también en forma constitutiva tienen CD25, este receptor de alta afinidad, y una vez que se expresa este receptor de alta afinidad, lo que hacen es secuestrar, no producen las T regulatorias interleuquina 2, pero sí lo que hacen es secuestrarlas del medio. Por lo tanto, al secuestrar la interleuquina 2 también tengo muchas menos posibilidades de tener una expansión clonal. Y por otro lado, producción de citoquinas que son inhibitorias y antiinflamatorias, como son TGF-beta e interleuquina 10. Entonces, estos 4 mecanismos, y dentro del primer mecanismo 3 mecanismos más, son los mecanismos más importantes que tienen las células T regulatorias. En cuanto a los sitios inmunológicamente privilegiados, hay un montón: cerebro, ojo, testículos, la interfase materno-fetal, que es un capítulo absolutamente aparte. Nosotros vamos a poner solo un ejemplo. El ejemplo que ponemos es a nivel oftalmológico, es el ojo. Tiene distintas características. Por un lado, un microambiente antiinflamatorio donde hay altas concentraciones de citoquinas antiinflamatorias, tanto en la cámara anterior como en la cámara posterior. Hay alta expresión de moléculas inhibitorias como es Fas ligando y PDL, también a nivel de todas las distintas células de las dos cámaras. Hay muchos linfocitos T regulatorios presentes, y forma, así como el resto de los órganos que son inmunológicamente privilegiados, tienen una especie de barrera que impide, por un lado, que ingresen distintos antígenos a estos sitios, y por otro lado que si hay algunos antígenos que están dentro de esos órganos, no tengan posibilidades de salir y darnos una respuesta más sistémica.
Entonces, cuando se rompen algunos de los mecanismos, ¿sí? Ya sea de tolerancia central o de tolerancia periférica, lo que tenemos es una ruptura de la tolerancia que altera todos los mecanismos homeostáticos y el reconocimiento de los antígenos propios entonces se produce y nos puede llevar a mecanismos de autoinmunidad. La incidencia global a nivel mundial en las poblaciones, sobre todo de los países del primer mundo, es del 5% de la población general tiene algún tipo de enfermedad autoinmune. Vamos a tener en la segunda etapa de la cursada un seminario especial y específico de enfermedades autoinmunes, donde para eso van a tener que repasar todo lo que es tolerancia y cuáles son los mecanismos de tolerancia que tenemos para poder entender cómo es el mecanismo de las enfermedades autoinmunes. Esto es simplemente para que lo relacionen y que tengan una pequeña aproximación de lo que son las enfermedades autoinmunes. Es una única enfermedad. Las vamos a clasificar en órgano-específicas y sistémicas. Órgano-específicas porque van a afectar solamente a un órgano, es el caso de la diabetes tipo 1, de la tiroiditis autoinmune o de la psoriasis, o sistémica, donde se ven afectados múltiples sistemas, como es el lupus y la artritis reumatoidea. Y esto de si es una única enfermedad, y no, ya hoy en día lo mismo de los fenotipos, cada uno, un lupus no es igual en un paciente que en el otro. El fenotipo y las manifestaciones de la enfermedad son diferentes. Por eso cada vez tenemos que ajustar más los tratamientos a ese fenotipo particular de la enfermedad. Porque los tratamientos no son para todas las personas exactamente iguales, porque justamente la expresión de la enfermedad no es igual en todas las personas. Entonces, una única enfermedad, no, varios fenotipos de todas las enfermedades. En cuanto a las enfermedades autoinmunes, va a haber hay un capítulo particular que son solamente formas monogénicas y que son raras, no se presentan en un gran porcentaje de la población. Y estas formas monogénicas son por alteración de algún gen en particular. Una de las más conocidas es una alteración en el gen AIRE. Dijimos que este gen AIRE tenía un rol importante en cuanto a la selección negativa y que al estar presente hacía que se expresaran un montón de moléculas en el microambiente tímico y que eso nos diera una selección de linfocitos T que no iban a reaccionar frente a antígenos propios. Bueno, así como hay mutaciones en el gen AIRE y la patología son síndromes autoinmunes poliendocrinos, tenemos también mutaciones a nivel de CTLA4, de PD1, tenemos mutaciones a nivel de FOXP3 y a nivel de FAS. Estas son algunas, hay un montón más. Estas son las más importantes y las más conocidas. Bien, ejemplo es el síndrome poliendocrino autoinmune, donde el paciente se presenta con múltiples enfermedades a nivel de múltiples déficits, a nivel de distintas hormonas de distintos órganos endocrinos. Les pongo un caso clínico. Esta fue una paciente mía. Epicrisis es un resumen de la historia clínica de ese paciente. Esta era una paciente femenina, cuando vino a la consulta tenía 34 años y era de la provincia de Buenos Aires. La consulta que hizo fue simplemente porque tenía alergia a corticoides y cuando la interrogué y le pregunté por qué tenía que recibir corticoides, me dijo que tenía un síndrome de Addison que recién se le había diagnosticado y que este síndrome de Addison, por supuesto, el tratamiento es el reemplazo hormonal. Bueno, en los antecedentes familiares tenía múltiples alergias, tenía alergias alimentarias, alergias a medicamentos, a la mayoría de los antibióticos, a la mayoría de los antiinflamatorios.
Era alérgica a picaduras de insectos, tenía alergia a alergenos ambientales y sus familiares también tenían este tipo de alergias. En cuanto a los antecedentes, desde la infancia que tenía, desde los 2 años tenía lo que se llama síndrome de fiebre periódica. El síndrome de fiebre periódica es una enfermedad denominada autoinflamatoria, donde los chicos empiezan con fiebre a repetición y no tienen ninguna causa infecciosa. El tratamiento en realidad es con corticoides, normalmente alrededor de los 5 o 6 años. Este mecanismo no se sabe cuál es el mecanismo que produce la fiebre periódica, pero alrededor de los 6 años mejoran y ya no requieren de tratamiento. Tuvo otitis a repetición y ahí empiezo a ver que tenía una diabetes insípida central, también diagnosticada durante la infancia, que tenía una enfermedad celíaca, que tenía una tiroiditis de Hashimoto y después tuvo también un hipertiroidismo transitorio. Ahora debutaba con un síndrome de Addison y ya tenía una diabetes que se la estaban estudiando y que no sabían qué clasificación darle a esa diabetes, más las múltiples alergias. Estaba en tratamiento con desmopresina por la diabetes insípida central, con levotiroxina por su tiroiditis y tenía dieta libre de gluten. Bueno, esto me llevó a pensar que algo no estaba bien en esta paciente, que no podía ser que fuera una paciente que tuviera tanto, por más que estuviera consultando simplemente por una alergia, tenía que haber un mecanismo inmunológico que le estuviera dando todos estos déficits a nivel de las glándulas endocrinas. Y bueno, la diagnostiqué con un síndrome poliglandular o poliendocrino, se puede decir de las dos maneras, autoinmune. Esta es una enfermedad que tiene que tener un seguimiento, imagínense la complejidad, multidisciplinario. El tratamiento hasta ahora solamente es de reemplazo de hormonas, se tiene que manejar la diabetes. Bueno, hicimos todo un plan de tratamiento multidisciplinario y la vamos siguiendo a lo largo del tiempo. Ahora, actualmente, la paciente se encuentra estable y continúa con todo el reemplazo hormonal. No hubo que suplementarla finalmente con corticoides. Si una paciente es alérgica a los corticoides y tiene que recibir corticoides, uno lo que le tiene que hacer es lo que se denomina una desensibilización para poder darle la medicación corticoide. Digamos que es complejo. No me da el tiempo de explicárselos ahora. Está en plan de diagnóstico molecular, sí le pudimos hacer un panel para moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad y nos dijo que tiene DQ2 y DQ8, lo cual son marcadoras o influencian sí la aparición de este síndrome y le estamos viendo de hacerle algún tipo de panel genético para saber cuál es el déficit genético que tiene. Entonces, es simplemente que les puse este dato, es que si no podemos llegar a diagnosticar a esta chica recién a los 34 años, vino a mi consultorio a los 34 años, o sea, no tenía un diagnóstico de qué es lo que le estaba pasando. O sea, iba de especialidad en especialidad sin saber cuál era su patología de base, y así pasó años, con el consiguiente deterioro de la calidad de vida de esta paciente, sin poder trabajar, sin poder desempeñarse en todas las cuestiones de la vida habitual, por no tener un diagnóstico y no saber qué es lo que está pasando. Entonces, no podemos diagnosticar lo que no sabemos. Por eso es tan importante saber de absolutamente todo. Tenemos como médicos la responsabilidad de saber todo. La mayoría de las enfermedades autoinmunes, de cualquier manera, son de naturaleza multifactorial. Solamente un pequeño grupo son monogénicas. El resto son de naturaleza multifactorial, donde influyen
un conjunto de genes, pero aparte hay factores ambientales que son los desencadenantes de estas enfermedades autoinmunes. Esos desencadenantes pueden ser infecciones, pueden ser distintos tratamientos que tuvimos que hacer, puede ser estrés, etc. Bueno, bien, salimos de esta presentación y nos vamos rapidito a inmunidad de mucosas. En cuanto a inmunidad de mucosas, vi que el audio que estaba en el Drive, no sé, por lo menos yo no lo podía escuchar, así que traté de subirles el Power con audio. Yo creo que el problema está en que Google no te deja escuchar el PowerPoint con el audio. Ustedes fíjense, pero les puse los audios aparte, les subí el Power con audio y aparte los audios para que, bueno, puedan poner. Los dos tienen audio, tienen audio los dos PowerPoint tienen audio en cada una de las diapositivas para que los puedan escuchar. Bien, los objetivos que tiene este seminario, voy a ir rapidísimo porque si no me van a matar, es comprender las características estructurales y funcionales de lo que es el tejido linfoide asociado a mucosas, saber que tiene una compartimentalización especial. Tienen que identificar cómo es la respuesta frente a los microorganismos en ese compartimiento y conocer cuáles son las células y las moléculas que están involucradas. Voy a pasar estas en realidad, que no son las más importantes. Esto corresponde a todo lo que son los mecanismos innatos de respuesta que ustedes vieron en el primero y en el segundo seminario, todo lo que es los mecanismos físicos y los mecanismos químicos que son específicos de cada una de las distintas mucosas. La mayoría de las mucosas tienen secreciones de moco, tienen el tejido, un epitelio, que es un epitelio que forma parte de la respuesta inmune y que es el que va regulando la respuesta también inmune y el ingreso de los distintos microorganismos. Estos son los distintos factores químicos y físicos. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta aquellas mucosas que tienen flora normal y la secreción específica de IgA secretoria de cada una de las mucosas. ¿Cómo va a estar organizado? Bueno, la organización del mal va a ser a través de lo que denominamos sitios inductivos y sitios efectores. Los sitios inductivos van a ser esos tejidos muy parecidos al ganglio linfático que van a estar asociados a los distintos órganos, y los sitios efectores va a ser el epitelio y la mucosa, ¿sí? La lámina propia, perdón. El epitelio y la lámina propia de cada uno de los distintos tejidos. Estos son los distintos compartimientos. Nosotros hoy particularmente, y en realidad la mayoría de todos los papers son del GALT, el tejido linfoideo asociado al intestino, es uno de los tejidos más estudiados. Esto es la célula epitelial característica del GALT. ¿Y cuáles son las características que tiene en cuanto a sus uniones y a cómo estas uniones, que son uniones estrechas, se ven modificadas por la presencia de citoquinas que producen las propias células epiteliales, como es el enterocito, y también citoquinas que producen las propias células inmunes. Entonces hay una modificación, si estamos en un ambiente proinflamatorio con citoquinas proinflamatorias, o si tenemos algún tipo de inflamación a nivel de la luz intestinal, se va a reflejar en la laxitud de las uniones que tienen cada uno de los enterocitos. Son muy importantes las células epiteliales, y dentro de las características que tienen estas células epiteliales tenemos una respuesta innata,
¿sí? Con la producción de distintas citoquinas, puede ser la formación de inflamasomas si corresponde, y en el contexto del reconocimiento de los receptores de reconocimiento de patrones y los PAMPs, dependiendo de eso, la formación de inflamasomas y la liberación de distintas citoquinas que van a producir activación de las distintas células, igual que se produce en la piel, lo mismo a nivel de la lámina propia de las células del intestino. Este es el tráfico linfocitario para que lo tengan en cuenta. El general, y qué es lo que sucede en general, viste, una célula, las células dendríticas iban a ir de las periferias, iban a ir a los órganos linfáticos primarios, ahí se iba a desarrollar la respuesta. Las células efectoras iban a salir por vía linfática y luego van a retornar a la lámina propia, en el caso del intestino, a través nuevamente vía sanguínea. Entonces se van a activar en sitios inductores. De esos sitios inductores van a salir por vía linfática, luego pasan a circulación general y retornan nuevamente a la lámina propia. ¿Cómo ingresan los? Entonces, esta es como es la estructura y la función que tienen. Por un lado, tenemos un epitelio que va a estar inmediatamente por encima de lo que es la placa de Peyer, y en esa placa de Peyer que se encuentra en el intestino delgado, lo que tenemos es la misma respuesta que se da en un ganglio periférico. En estas áreas vamos a tener áreas B, áreas T, igual que se da en un ganglio periférico. Y esta placa de Peyer va a estar muy asociada a este epitelio, y en este epitelio voy a tener una célula particular que es sumamente importante, que va a ser la célula M. También en este caso voy a tener siempre señal 1, voy a tener señal 2, voy a necesitar un switch de isotipo porque voy a tener que empezar a producir IgA secretoria, que va a ser característica de las mucosas, y para eso voy a necesitar la molécula CD40 y CD40 ligando. Pero lo mismo que sucede en un ganglio linfático en cuanto al reconocimiento de un linfocito T virgen con una célula dendrítica va a suceder en el contexto de una placa de Peyer. ¿Cómo va a estar? Bien, entonces dijimos distintas células linfoides. Este sería el sitio efector. Tenemos la lámina propia y tenemos el epitelio, linfocitos B, células T y B, macrófagos, mastocitos, tenemos linfocitos intraepiteliales, las células caliciformes, productoras de moco, o sea, todas las células del sistema inmune representadas en lo que es el sitio efector. Tres sitios inductivos característicos: placas de Peyer, ganglios mesentéricos, y después en lo que no sea intestino delgado, sino en colon, vamos a tener distintos, asociaciones foliculares que se encuentran a nivel de la lámina propia a lo largo del intestino. Los dos más importantes del GALT van a ser las placas de Peyer y los ganglios mesentéricos. Esta es la estructura del ganglio mesentérico, que es exactamente igual que cualquier ganglio. Y en cuanto a la estructura de las placas de Peyer, lo que les dije en la diapo anterior, áreas B, áreas T, el mismo egreso por las vénulas de endotelio alto y la salida a través de la vía eferente de los ganglios linfáticos para después nuevamente retornar hacia la lámina propia. Y esta célula M que va a tener características particulares con un bolsillo donde se van a ir ubicando las distintas células que van a reconocer antígenos. Y este epitelio que está asociado a este folículo denominado epitelio asociado o zona FAE.
Esta es una marcación, esperen que le voy a apagar el audio. Esta es una marcación a nivel de receptores de superficie, marcando células T y células B y cómo es esa distribución a nivel de las placas de Peyer. Esta célula M es una célula característica del intestino delgado y que va a tener una alta capacidad endocítica, o sea, todo lo que esté en el lumen va a empezar a ser endocitado, pero no puede ni procesarlos ni presentarlos, no puede degradar todo lo que está endocitando y lo que va a hacer es simplemente por transitosis pasárselo para que tanto las células dendríticas como otras células de la inmunidad, ellas sí puedan tomar esos antígenos, procesarlos y presentarlos. Entonces, la función de esta célula M es simplemente ingresar o transferir distintos antígenos que se encuentran en el lumen. Digamos que va haciendo un tamaño muestral, va tomando una muestra de todo lo que está afuera y se lo va pasando a las células del sistema inmune para que ellas sí posteriormente procesen y presenten. La ventaja es que tiene una función súper importante porque siempre está ingresando material y ese material también es procesado y presentado. Y la desventaja es que es una célula que, como no procesa ni presenta, hay muchos microorganismos, como por ejemplo Salmonella, que puede ingresar a través de ella justamente por este mecanismo. ¿Cómo van a ingresar los antígenos? Esto es súper importante. El ingreso puede ser a través de la célula M o puede ser también por vía paracelular o por vía transcelular. Tenemos las placas de Peyer que están asociadas y también tenemos células dendríticas que están fuera de las placas de Peyer y en relación a la célula M y a las células epiteliales. Entonces estas células dendríticas lo que hacen es tomar también estos antígenos que están siendo ingresados por las dos vías y dependiendo de cuán cercanas están a la célula M, pueden ir o a la placa de Peyer. Aquellas células dendríticas que están muy cerca de la célula M se van a dirigir a las placas de Peyer y aquellas células que están más alejadas de las células M van a ir hacia los ganglios linfáticos. Entonces, ¿qué define si van a ir al ganglio linfático como sitio inductor o que van a ir a las placas de Peyer como sitio inductor? Es la cercanía que tienen estas células dendríticas en relación a las células M. Bueno, ¿cómo hacer la activación de los té vírgenes? Dijimos que se iban a activar en los sitios inductores. ¿Cuáles serán los sitios inductores? Los ganglios o la placa de Peyer. ¿De qué iba a depender un lugar u otro? Dependiendo de esa célula dendrítica, si estaba más asociada a la célula M o estaba más alejada y que va a ir hacia un lado o hacia el otro. Una vez que se da la respuesta, ya sea en el ganglio mesentérico o en la placa de Peyer, le tenemos que decir a esas células efectoras que se han diferenciado en distintos perfiles dependiendo del estímulo que le dio origen, dependiendo del microorganismo, le tenemos que decir a dónde tienen que ir, a qué sitio efector van. ¿Cómo saben esas células a qué sitio efector? Y le tenemos que dar una señal de homing. Esa señal de homing está dada por la expresión de integrinas y de receptores para quimoquinas que van a hacer que ingresen a esos sitios. El receptor característico del GALT va a ser una integrina que es alfa 4 beta 7, que va a ser expresada por las distintas poblaciones y que le va a indicar a estas células que tiene que volver a la circulación general y reingresar hacia la lámina propia. Entonces, toda aquella que tenga alfa 4 beta 7 y un receptor de quimoquina 9, un receptor para quimoquinas, ese va a ser el que va a volver a la lámina propia y vas a tener un receptor de homing para el GALT. Dijimos entonces. Esto es como se están extravasando hacia la lámina propia. Entonces dijimos que el alfa 4 y beta 7 iba a ser esta integrina que se va a unir a MADCAM, que está siendo expresado en el endotelio vascular, y CCR9 que se va a unir a la quimoquina CCL25. Entonces estos receptores de homing son los que le indican
este linfocito T que tiene que volver a la lámina propia. Hay alguna diferencia en si esto es un linfocito B, si es un linfocito T o si es un linfocito intraepitelial. Lo que determina eso es simplemente cuál es el receptor de homing. En el caso de los linfocitos T intraepiteliales es alfa E beta 7 en vez de alfa 4 beta 7. Vamos a ver entonces. ¿Qué hace que esa célula sepa? ¿Por qué? ¿Por qué tienen un alfa 4 beta 7 y un CCR9? ¿Por qué tienen esos receptores de homing? Porque en el medio, en el sitio inductor, hay moléculas, como son el ácido retinoico en el caso del GALT, que son las que determinan que sí se exprese sí o sí ese homing. Entonces, en presencia de ácido retinoico, que en general es secretado por la célula dendrítica y que es una molécula que está muy presente en el medio ambiente del GALT, en el contexto de este ácido retinoico es que se expresan estas moléculas de homing. Y cada mucosa tiene su expresión de moléculas. En el caso de la piel, por ejemplo, la molécula que interviene en el homing es la vitamina D3. Hay muchos lugares donde se secreta el ácido retinoico y hay otras mucosas también que uno ve que esas células, al estar en un contexto, en una alta concentración de ácido retinoico, pueden ir a distintas mucosas. En cuanto a los linfocitos intraepiteliales, el 80% son linfocitos CD8 que van a expresar tanto cadenas alfa beta como gamma delta y tienen una expresión también de lo que se denomina homodímero de dos cadenas alfa. La función principal que tienen estos linfocitos T intraepiteliales es un rol a nivel de tolerancia de antígenos que ingresan por vía oral y también son una de las primeras líneas de defensa. A ver, en cuanto a los linfocitos B, me voy a fijar la hora. En cuanto a los linfocitos, me tengo que apurar. En cuanto a los linfocitos B, vamos a tener los B2 y los B1, que son de los ganglios mesentéricos y también de la zona marginal del vaso. Los B2 van a estar en placas de Peyer y ganglios mesentéricos. Estos linfocitos B van a ser unos linfocitos que van a estar predeterminados para hacer el switch de isotipo y producir el isotipo IgA secretorio. Y por supuesto, las células efectoras van a salir con el mismo homing. O sea, voy a tener linfocitos B que van a expresar alfa 4 beta 7 porque esos linfocitos B, por supuesto, tienen que volver a la lámina propia. Entonces, en las moléculas de homing que van a estar también determinadas en el contexto del ácido retinoico, van a saber que tienen que ir hacia la lámina propia porque tienen alfa 4, beta 7 y CCR9. Ya vimos. Este es el homing de los plasmoblastos y esto representa que hay homing que es compartido, por ejemplo, entre el colon y la glándula mamaria, entre los tractos respiratorios y el tracto urogenital, incluso la glándula salival, o sea, que vayan a una mucosa también determina que puedan llegar a ir a otra. Y esto de que depende del homing. Si están expresando las mismas moléculas de homing, van a ir a aquellos lugares donde esas moléculas tengan su contraparte. Este es el transporte de IgA a nivel del epitelio. La IgA secretoria es secretada, valga la redundancia, en forma dimérica, asociado al componente secretor. La principal función que tiene es de neutralización. La neutralización puede ser de microorganismos en forma directa o puede ser neutralización a través de neutralización de toxinas, ya sea en el lumen o neutralización de toxinas en su transcitosis, porque va de la región vasolateral hacia el lumen y entonces en ese pasaje puede suceder que también neutralice distintas sustancias. Entonces, producción en la lámina propia y transitosis para ser liberada en el lumen.
Las características es esto que es dimérica, hay 2 subtipos, IgA1 y IgA2. Existe en circulación en forma monomérica, es una de las que se pide IgG, IgA e IgM, pero tiene una concentración muy baja y digamos que no representa a nivel sistémico, no representa la gran concentración que tiene en mucosas. Repasamos algo. Estas son todas las funciones que tiene la IgA secretoria y recordarles simplemente que el switch a IgA, las citoquinas que promueven el switch a IgA son TGF-beta, IL-5 e IL-10. Esto está relacionado con el homing. Este es un paper muy viejo, ahora hay papers que son más actuales, pero que tienen, digamos, la misma base. Es la inmunización, cómo puedo lograr a través de las distintas vías de inmunización una estimulación de distintos componentes del sistema de mucosas. Entonces se vio que la inmunización por vía oral daba no solamente inmunización a nivel de todo el sistema respiratorio, sino también a nivel de la glándula mamaria. Si vacunábamos por vía nasal, dábamos una vacuna nasal, había estimulación del sistema respiratorio, pero también estaban implicadas las glándulas sexuales, todo lo que es el sistema reproductor femenino, y que cuando la inmunización era por vía más local, como rectal o por vía vaginal, estaba restringida solamente a esos sistemas, a una inmunización local. Y esto está relacionado con lo dijimos anteriormente, que es el homing. Entonces, en un contexto normal donde tenemos flora habitual y donde no hay ningún tipo de infección, el GAL se encuentra en condiciones homeostáticas y lo que produce es un ambiente de tipo antiinflamatorio. Entonces, hay moléculas que son secretadas por la célula dendrítica, como IL-10 y TGF-beta, que estimulan todas poblaciones de tipo, sobre todo, T regulatorias y antiinflamatorias. Si tenemos un contexto inflamatorio, tenemos una diferenciación, va a haber una diferenciación a distintos perfiles, ya sea TH1, TH17, y un contexto de citoquinas inflamatorias. En cuanto a la microbiota, hoy sabemos que es sumamente importante. Hay congresos específicos que hablan sobre la microbiota y cómo la microbiota regula todo lo que es el sistema inmune. Una de las causas de por qué la flora comensal no induce una respuesta inflamatoria es que, por ejemplo, los receptores de reconocimiento de patrones se encuentran en forma vasolateral y en general siempre inducen un mecanismo más antiinflamatorio que proinflamatorio, y todo el tema de los probióticos y los prebióticos que está tanto en auge y que hoy en día se sabe que hay moléculas tanto de probióticos como de prebióticos que modifican la respuesta inmune a nivel de las mucosas. Bueno, los voy a dejar. Porque van a tener ahora le voy a decir a los que dan los tutoriales que los dejen 5 minutos como para que descansen un poquito y ven el tutorial. Bueno, les deseo lo mejor para probablemente si les publiquemos algún Zoom para que evacúen dudas, para que tanto con respecto a cómo va a ser el examen, como si tienen algunas dudas sobre distintos temas de la cursada. Así que les vamos a publicar algún Zoom y todos aquellos que quieran preguntan cuáles son las dudas que tienen. Muy bien, entonces los dejo con